Muy buenas noches, amigos, hermanos en Cristo, familia. Espero que estén pues gozando de una completa salud y bendecidos. Siempre pues siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, viviendo una vida espiritual y pues también viviendo lo que es la cuaresma. Estaba viendo cierta controversia de mis hermanos referente a lo que es el matrimonio y más que todo entre lo que es el matrimonio protestante entre dos bautizados y que si es sacramento, que si no es sacramento, que si necesita la bendición del ministro consagrado, que no necesita. Y bueno, vamos a ayudar un poquito a este tema sin intención de entrar más en conflicto, echarle más leña al fuego, sino simplemente tal vez aclarar ciertos puntos de lo que es pues la inseparabilidad entre lo que es el matrimonio y el sacramento. Realmente entre bautizados no puede haber un contrato matrimonial válido que no sea por eso mismo un sacramento. Obviamente nosotros los católicos que estamos pues bajo lo que es el Código de Derecho Canónico y que pues nos sometemos completamente a esto, pero hablando también de los hermanos separados que a veces pues tienen un bautismo en la forma trinitaria y que pues que es reconocido por la iglesia y que es válido cuando viene a la iglesia, pero vamos a aclarar un punto muy importante, que es lo que nos dice el numeral 1623 de la Iglesia Católica, el catecismo, perdón, de la Iglesia Católica, que nos dice: en la Iglesia latina se considera habitualmente que son los esposos quienes como ministros de la gracia de Cristo se confieren mutuamente el sacramento de matrimonio, expresando ante la Iglesia su consentimiento. En las liturgias orientales, el ministro de este sacramento llamado coronación es el sacerdote o el obispo, quien después de haber recibido el consentimiento mutuo de los esposos, corona sucesivamente al esposo y a la esposa en señal de la alianza matrimonial. Bueno, pero también aquí nos dice que pues para que esto sea sacramento se necesita lo que es la bendición del sacerdote, o sea, el ministro consagrado, que en este caso el ministro consagrado pues es el sacerdote. Entonces, no puede haber entonces un contrato matrimonial válido que no sea sacramento. Según el Código de Derecho Canónico, en el numeral 1055, este es el segundo del Código de Derecho Canónico, identifica la reseña en el código precedente. Recoge la doctrina magisterial de la Iglesia, que fue precisa una declaración dogmática en el Concilio de Trento sobre lo que es la sacramentalidad, frente a la negación protestante de que era una tradición implícita en la fe de la Iglesia. La inseparabilidad es doctrina católica, próxima a la fe, expresamente declarada a partir del Papa Benedicto XIV, y que no quiso definirla pues también el Papa Pío IX. Condena la proposición contraria en lo que es el Sílabus 66, donde se señala que negar la inseparabilidad entre matrimonio y sacramento para los cónyuges bautizados es resultado realmente de lo que es un error herético sobre la sacramentalidad del mismo. León XIII desarrolla el tema de la inseparabilidad en la encíclica Arcanum, así como Pío XI en la Casti Conmovil y también Pío XII en lo que es la Humani Generis. Se considera entonces que es sacramento del matrimonio entre dos bautizados, y también si se bautiza el cónyuge no bautizado o los dos si no lo estaba ninguno. En estos casos se recibe ipso facto el sacramento. Se ha discutido si es sacramento el matrimonio entre un bautizado y un no bautizado. La praxis seguida por la Iglesia y por la mayor parte de los autores
casi la unanimidad es contraria. O sea, pues se niega que esto pueda ser realmente un sacramento. Porque el sacramento, como ya dije al principio, es entre dos bautizados bajo la fórmula trinitaria. O sea, pues bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El matrimonio es signo de la unión de Cristo con la Iglesia. El signo no lo constituye uno solo de los cónyuges, sino la unidad, o sea, ambos. El matrimonio no se instaura por la sola voluntad de uno de los cónyuges y tampoco surge la sacramentalidad por el bautismo de uno solo de ellos. Por eso estaba diciendo que se necesita que los dos sean bautizados en la forma trinitaria, o sea, para que en verdad sea un sacramento. No puede darse una sacramentalidad parcial en el matrimonio. En un esposo sí y en el otro no. Eso no puede ser. Porque se considera por su propia naturaleza algo indiviso, algo que no se puede dividir. Y es evidente que no sería sacramento para el cónyuge infiel. O sea, para uno que queda fuera, pues para uno no sería sacramento y para otro sí sería. Ahora vamos a ver los intentos de separación que han querido hacer en cuanto a dividir lo que es realmente el matrimonio y el sacramento. Las doctrinas que son más que todo protestantes. Por ejemplo, los ortodoxos dicen que el sacramento se recibe con la bendición nupcial del mismo celebrante. Si faltase, habría matrimonio, pero no sacramento. Los protestantes niegan que el matrimonio entre bautizados sea un verdadero sacramento y queda reducido a un solo contrato. O sea, niegan rotundamente que el matrimonio entre bautizados sea un verdadero sacramento. O sea, queda reducido a un simple contrato. Esto es lo que dicen los hermanos separados. Pero la iglesia no lo considera así. Para la iglesia sí es sacramento si se da entre bautizados. Aunque, como dice el numeral 1623, necesita siempre la bendición del ministro consagrado. En el ámbito católico hay algunas posiciones también que son minoristas o minoritarias. Autores que afirman la separación respecto de los matrimonios. Informes como el beato Juan Duns Scoto, entre otros, en algunos casos matrimonio por poderes de mudos por escrito, y algunos autores entendieron que no se cumple la doctrina agustiniana sobre la validez de los sacramentos, faltaría la forma sacramental, o sea, las palabras verba. Aunque hubiese matrimonio, no surgirá el sacramento. El error procede de una interpretación literal y rigorista de los textos de San Agustín. Otros, como Melchor Cano, también dieron valor esencial a la bendición nupcial, que consideran la forma propia de este sacramento, de modo que si falta, hay matrimonio, pero no hay sacramento. Y esto es realmente pues lo que nos está diciendo también el catecismo de la Iglesia Católica, que necesita siempre la bendición del sacerdote. Ahora vamos a hacer algunas reflexiones sobre esta inseparabilidad entre lo que es el matrimonio y lo que es el sacramento. Dejando a un lado las posiciones regalistas o laicistas, según los cuales la Iglesia carece de jurisdicción sobre el matrimonio, lo consideran un contrato exclusivamente civil. Podemos analizar algunas consecuencias de la doctrina sobre la inseparabilidad y estudiar algunas propuestas actuales, unas en consonancia y otras derivadas quizás de una inexacta comprensión de los postulados, unidas a un deseo pastoralista de entender ciertas demandas de los fieles. Entre bautizados, el matrimonio es siempre un sacramento, o sea, siempre sacramental, con independencia de su fe o de su intención sobre la sacramentalidad, porque el sacramento no depende de la voluntad de los contrayentes, sino de la voluntad de Cristo. De la voluntad de los contrayentes depende querer casarse o recibirlo fructíferamente, pero no pueden cambiar el ser de matrimonio. El matrimonio, por ejemplo, entre protestantes es también sacramental,
aunque ellos no crean en lo que es los sacramentos. Es más, los protestantes niegan los sacramentos. Ellos los niegan, ellos no los reconocen. Entonces, esto realmente es una fuente de gracia por la misericordia del Señor, aunque realmente pues los hermanos separados ignoran esto. Óigase bien, ellos ignoran que pueden tener ese sacramento. La razón teológica de que todo matrimonio entre bautizados sea sacramento radica precisamente en su bautismo, porque por el bautismo los contribuyentes pues viven en Cristo, y del bautismo dependen los demás sacramentos. Por eso el bautismo se llama sacramento de iniciación cristiana, o sea, es el primer sacramento de iniciación cristiana, y del bautismo dependen los demás sacramentos. Entonces, por el bautismo los contrayentes viven en Cristo, se casan en Cristo. Mediante el bautismo el hombre y la mujer se insertan definitivamente en la nueva y eterna alianza, en la alianza esponsal de Cristo con la Iglesia. Y debido a esta inserción indestructible, la comunidad íntima de vida y amor conyugal fundada por el Creador es elevada y asumida en la caridad esponsal de Cristo, sostenida y enriquecida por su fuerza redentora. Así lo dice San Juan Pablo II en su exhortación apostólica Familiaris Consortio 13. El consentimiento matrimonial expresado por un hombre y por una mujer bautizados hace prácticamente el sacramento. Los ministros son los propios esposos. La materia, la donación de su conyugalidad, la forma, el consentimiento. La sacramentalidad en el matrimonio no añade nada esencial, lo que hace es incorporar el pacto conyugal al orden de la gracia. Y los esposos bautizados no pueden afirmar quiero el matrimonio, pero no quiero el sacramento. Entonces, obviamente, cuando hay un matrimonio entre bautizados bajo la fórmula trinitaria, que es la correcta, obviamente pues va a haber un sacramento. Óigase bien, va a haber un sacramento. Y vamos a volver y a recalcar, como nos dice el numeral 1623, pues en el caso de los hermanos separados, que aunque no lo sepan, están pues llegando a lo que es un sacramento, y vienen a la iglesia, únicamente pues van a necesitar lo que es la bendición del ministro cualificado, que es obviamente es el sacerdote. Entonces también después tendrán que ir tal vez a algunos, qué sé yo, tendrán que ir a algunos cursos de rica, tendrán que hacer la profesión de fe, algunas cosas que tendrán que cumplir para luego venir a la iglesia y la iglesia convalide ese matrimonio. Pero esto no se niega que lo vaya a dejarlo como o fuera del sacramento, o apartarlo, separarlo lo que es el sacramento. Entonces, la voluntad es inviolable, pero no omnipotente, pues está limitada por el orden real de las cosas. Si dos bautizados quisieran un matrimonio sin sacramento, óigase bien, querrían algo pues tal vez imposible, porque no está en sus manos suprimir el carácter bautismal. O sea, por el bautismo que ya adquirieron, a ellos los hace ingresar a lo que son los otros sacramentos. La exigencia de una forma canónica ordinaria, emitir el consentimiento ante un testigo cualificado, y estamos hablando del obispo, estamos hablando del sacerdote, o estamos hablando del diácono, que en este caso es el testigo cualificado de la acción que están ministrando los esposos, que en este caso son los esposos, los ministros, son los que están ministrando el matrimonio, o sea, el sacramento del matrimonio. Y dos testigos comunes no es índole teológica, sino pues es algo como eclesial, es algo
pues prácticamente eclesiástica. Es una ley positiva conveniente para la relevancia social y eclesial del matrimonio, pero constituye una conveniencia elevada a lo que es una exigencia jurídica invalidante al margen de la sacramentalidad. No deben confundirse la forma canónica, que es jurídica, o el ritual litúrgica con la forma sacramental, como se ha referido, y esta se limitó a la mutua manifestación del consentimiento de pues los cónyuges, en este caso los esposos. Para la validez de un sacramento se requiere intención en el ministro de hacer lo que hace pues la iglesia. Bueno, y vuelvo y regreso. En este caso los ministros van a ser los contrayentes. Ellos son los que van a administrar su matrimonio. En la iglesia obviamente se necesita el testigo cualificado, que es el obispo, el sacerdote o el diácono. Algunos autores, apoyándose en esta premisa, concluyen que si los esposos, ministros de su propio matrimonio, a pesar de estar bautizados, no tienen esa intención, o más aún, la rechazan, se casarían, pero no habría sacramento, con la consecuencia añadida de que estarían solos, sujetos a lo que es pues la legislación jurídica de un país. O sea, sería válido para decir, oh, se casaron por lo civil, pero no sería pues matrimonio sacramento. La premisa referida hay que entenderla adecuadamente. En el matrimonio es un sacramento único. Es el único sacramento en el que la iglesia no tiene nada que hacer en el plano esencial para su realización, porque todo depende del consentimiento y la decisión de los cónyuges. Como también se ha indicado ya, el rito o la forma canónica no son esenciales. Una cosa es que el consentimiento sea inválido sin la forma canónica por imperativo legal, y otra que la forma legal venga exigida por lo que es la ley natural. De hecho, el propio ordenamiento canónico reconoce plena validez al solo consentimiento de los esposos en ciertos casos. Esto sería como pensar en una forma extraordinaria. El sacramento, entonces, vamos a recalcar una vez más, lo hacen los propios contrayentes, o sea, los que se casan. O dicho de un modo más teológico, puesto que todo sacramento es acción de Cristo, hacen que el Señor otorgue la gracia vivificadora a su alianza a partir ¿de qué? De su consentimiento matrimonial, o sea, del consentimiento que se dan tanto el esposo como la esposa. La exhortación apostólica del Papa a San Juan Pablo II, la Familiaris Consortio, en el numeral 68, afirma que cuando, a pesar de los esfuerzos hechos, los contrayentes dan muestras de rechazar de manera explícita y formal lo que la Iglesia propone al celebrar el matrimonio de los bautizados, el pastor de almas no puede admitirlos a la celebración. Para aplicarlo debidamente conviene subrayar en primer lugar que ya no se utiliza la expresión lo que hace la Iglesia, esto hablando del sacerdote, sino lo que realmente propone, y la Iglesia lo que pide básicamente, como hemos venido comentando, es que tengan una verdadera intención de contraer matrimonio, o sea, que tengan la verdadera intención, que estén convencidos realmente que se quieren casar. Entonces, esta sería pues la intención mínima requerida por la Iglesia, o sea, para aceptarlos, para admitirlos, pues solo se quiere que ellos tengan el consentimiento y la Iglesia los acepta.
a la celebración, o sea, para admitirlos a una celebración, como se señala también en el numeral citado de la exhortación apostólica, Familiares Consorcio, que es la número 68, nunca se ha exigido una expresa intención sacramental, religiosa o eclesial. Debe procurarse que los contrayentes posean una fe conscientemente vivida, o sea, que estén viviendo la fe, una fe plena y que estén conscientes de la fe que están viviendo, o sea, que vivan una vida espiritual para una unión realmente santa y santificadora, pero esta conveniencia no es una condición de la validez del sacramento, ni la falta de fe constituye también un nuevo impedimento matrimonial, sino pues vamos a lo mismo, que lo más importante es que realmente pues ellos estén convencidos de que van a contraer matrimonio, o sea, que estén conscientes que ellos, hay un compromiso entre ellos y ellos están convencidos que quieren el matrimonio. A eso se refiere. Desde esta perspectiva debe entenderse la afirmación del texto del Concilio Vaticano II, contenido en la Constitución Dogmática Sacrosanctum Concilium 59 sobre la liturgia. Los sacramentos presuponen la fe. Se trata de una directriz pastoral, pero no teológica. Para vivir los sacramentos se precisa la fe, también como virtud infusa inherente al bautismo, pero no como fe actual. En pocas ocasiones debe además tenerse en cuenta que los fieles que han dejado quizás desde hace largo tiempo la práctica de la fe, influidos por el secularismo, dan poco o nulo valor a la ceremonia religiosa del matrimonio, sin que ello equivalga a que hayan dejado de creer en el matrimonio en sí, que es lo esencialmente les pide la Iglesia a nivel constitutivo. Bueno, ya para ir finalizando, la sacramentalidad del matrimonio no es entonces tampoco una propiedad esencial de la alianza matrimonial, sino el mismo matrimonio, sino son propiedades esenciales la indisolubilidad o la unidad. O sea, pues que algo que no se puede dividir, sino que se debe mantener unido. El sacramento del matrimonio es el mismo matrimonio contemplado en el plano de la gracia. La sacramentalidad es un don divino y no puede verse como una imposición. Dios no impone el matrimonio, pero si dos bautizados deciden casarse y lo hacen, solo pueden casarse en el Señor Jesucristo y por lo tanto recibir el sacramento, las gracias correlativas o un derecho a ellas según sean sus propias disposiciones. La importancia de la sacramentalidad del matrimonio y la necesidad de la fe para conocer y vivir plenamente en esta dimensión podría también dar lugar a algunas equivocaciones, tanto en la admisión al matrimonio como en el juicio sobre su validez. La Iglesia no rechaza la celebración del matrimonio a quien está bien dispuesto, aunque esté imperfectamente preparado desde el punto de vista sobrenatural, con tal de que tenga la recta intención de casarse según la realidad natural del matrimonio. En efecto, no se puede configurar junto al matrimonio natural otro modelo de matrimonio cristiano o con requisitos específicos. Esto es lo que nos dice San Juan Pablo II en el discurso a la Rota en el año 2003. Entonces, para irles terminando, pues les voy a leer un poquito lo que es el numeral 1621 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice: en el rito latino, la celebración del matrimonio entre dos fieles católicos tiene lugar ordinariamente dentro de la Santa Misa, en virtud del vínculo que tienen todos los sacramentos con el ministerio pascual de Cristo. En la Eucaristía se realiza el memorial de la nueva alianza, en la que Cristo se unió para siempre a la Iglesia, su esposa amada por la que se entregó. Y esto es bien importante lo que nos dice el Catecismo, porque hace referencia prácticamente a lo que nos dice Efesios capítulo 5, versículo 23, donde Pablo dice que Cristo es el esposo de la Iglesia.
¿verdad? Entonces, a marido, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Dice, es pues conveniente que los esposos sellen su consentimiento en darse en el uno al otro mediante la ofrenda de sus propias vidas, uniéndose a la ofrenda de Cristo por su iglesia, hecha presente en el sacrificio eucarístico y recibiendo la Eucaristía para que comulgando con el mismo cuerpo y la misma sangre de Cristo, formen un solo cuerpo en Cristo. Y bueno, ya vimos también el 16:23, donde nos dice que la iglesia latina se considera habitualmente que son los esposos quienes, como ministros de la gracia de Cristo, se confieren mutuamente el sacramento del matrimonio expresado ante la iglesia, expresan ante la iglesia su consentimiento. En las liturgias orientales, el ministro de este sacramento, llamado coronación, es el sacerdote obispo, quien después de haber recibido el consentimiento mutuo de los esposos, corona sucesivamente al esposo y a la esposa en señal de la alianza matrimonial. Pero también, pues en la iglesia se necesita también la bendición del sacerdote para que, pues, esta unión que sea entre bautizados venga a ser efectivamente un sacramento. O sea, pues se necesita la bendición del testigo, que en este caso es pues el ministro consagrado. Espero que esto pues ayude a ayudar un poquito acerca de lo que se ha venido hablando y discutiendo con los hermanos ayer en las redes sociales. Yo sé que pues esto ayuda, que a veces son debates, pero no es que hayan peleas o luchas, sino que se está tratando de explicar un poquito la doctrina de la iglesia, que es muy extensa, y que debemos de escuchar realmente, pues, qué nos dice la iglesia para lograr explicar a lo que realmente la iglesia dice y no a veces no emitir opiniones personales, porque cuando nosotros damos nuestras opiniones personales o enseñamos lo que nosotros queremos, pues vamos a caer en errores. Y si enseñamos lo que la iglesia enseña, definitivamente pues no nos vamos a equivocar. Así que espero que esto les ayude un poco para poder discernir en cuanto al tema de discusión acerca de lo que es realmente el matrimonio y pues entender un poquito cómo se puede pues dar el sacramento entre lo que son los bautizados y cómo del bautismo pues dependen los demás sacramentos. No podemos llegar a los otros sacramentos sin antes pues haber recibido el bautismo, que es pues el primer bautismo de iniciación cristiana. Así que Dios los bendiga en esta noche y que pues el Señor les siga bendiciendo a cada uno por nombre y también a sus respectivas familias. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.